Bien, les saludo en esta hora, en el amor del Señor, a cada uno de ustedes y siempre dando gracias a Dios porque Dios es bueno y sin duda su misericordia es grande. Felicitar a los hermanos de evangelismo. Ayer tuvimos un precioso tiempo dedicado a las misiones, a nuestro hermano y misionero Mauricio Yancás, pero también que nos compartió un testimonio de los muchos, sin duda, ¿no es cierto?, que hay y que nos hablan acerca de la evangelización en países donde ser cristiano es de vida o muerte. Y así, digamos, lo hemos visto hasta el día de hoy, lo hemos escuchado y hemos orado por muchos misioneros, especialmente en esos lugares de Medio Oriente, África, ¿verdad?, donde hay mucha persecución en contra del Evangelio. Así que tuvimos un hermoso tiempo el día de ayer, y eso fue edificante también para cada una de nuestras vidas, como también queremos que sea edificante para su vida lo que quiero compartir en esta hora, en este mediodía, sin antes de felicitar a algunos que han tenido cumpleaños. Al menos yo sé que hoy día está el Proboste de cumpleaños, le acabo de escribir algunas palabras, Pamela Araneda también de cumpleaños, así que el Señor les bendiga en este día. Y bueno, no sé cuántos más en realidad estarán de cumpleaños, pero al menos felicitarles, ¿no es cierto?, a los que uno sabe que de repente por ahí las redes sociales recuerdan que más de alguien está cumpliendo años. Así que es bueno participar en eso también. Quiero hablar en esta hora de lo que de una otra manera también dije y compartía la semana pasada cuando hablaba acerca de embarcados en un proyecto celestial. Y en eso hablaba acerca de que muchas de las cosas que nosotros vivimos, experimentamos, y lo que estaban experimentando sus discípulos allí en esa travesía, en esa tempestad, por el mar de Galilea, ¿no es cierto?, yendo a la tierra de los Gadarenos o de Gadara, y todo lo que ellos tenían que enfrentar de ahí en adelante, era parte de lo que Dios quería que ellos vivieran. Por lo tanto, dentro de los propósitos de Dios estaba sin duda prepararlos, pero también dentro de esos propósitos era ir formando el carácter de ellos, el carácter de Cristo en ellos, para poder enfrentar las cosas que se venían, especialmente cuando Jesús ya no estuviese en medio de ellos. Por lo tanto, dentro de eso quiero tomarme para hablar hoy día acerca del carácter del cristiano. Y quiero hablarlo allí en base a lo que dice Efesios 4, versículos 11 al 16. Dice así en el nombre del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, así dice la palabra, ¿no es cierto? Y quiero basar estos textos, no, digamos, hacer un análisis de cada uno de los textos leídos, sino basarme en cuanto a lo que quiero compartir con usted y dejar también en sus vidas, en sus hogares, acerca del carácter del cristiano. Y para poder entender este concepto de carácter, hay que decir que la vida cristiana no tiene su único fin en el nuevo nacimiento. Y yo quiero que ustedes me entiendan bien en eso. O sea, cuando hablo que no tiene su único fin, es porque sin duda el propósito más importante es que la gente conozca a Cristo. Pero cuando digo que no tiene su único fin, es porque cuando alguien conoce a Jesucristo, es el comienzo de un trabajo continuo, un trabajo incesante
un trabajo, un discipulado donde podemos ser de bendición, podemos ser de soporte, de fortaleza a quienes están desarrollándose en la vida cristiana. Por lo tanto, lo que dice la Escritura con respecto a esto es que cuando entramos al Evangelio y cuando conocemos a Jesucristo, comenzamos a caminar o a crecer. Según lo que dice aquí estos versículos leídos, dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la verdad, hermano, hay que ser honesto en eso. Nunca, jamás en este cuerpo terrenal vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jamás. Nadie puede decir y puede terminar sus días o al final de sus días decir, hoy día yo creo que he llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No lo vamos a decir nunca, porque siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos a estar conociendo cosas nuevas y seguir construyendo a Cristo en nosotros hasta el final de nuestros días. La plenitud que vamos a encontrar de Cristo en nosotros es cuando ya estemos con el Señor, cuando estemos reinando en su gloria con ese cuerpo nuevo, ¿no es cierto?, ese cuerpo glorificado. Ahí podemos decir y podemos insertar, digamos, este texto, pero mientras nosotros estemos en este cuerpo y en esta vida terrenal, siempre estamos edificándonos, siempre estamos creciendo y buscando también cómo construir esa imagen de Cristo en nosotros, de tal manera que no seamos nosotros quienes nos veamos reflejados, sino Cristo en nosotros. Tenemos que decir también que el estado espiritual de un recién nacido tiene que ver también con el cuidado y con la preocupación que nosotros debemos ejercer hacia él. A veces nosotros cometemos hechos que quizás lo hacemos inconscientemente o lo hacemos deliberadamente, no lo sé, pero sí cometemos hechos apresurados cuando alguien conoce a Jesucristo y tiene capacidades y tiene virtudes propias, llega al Evangelio y lo empujamos a ejercer y a desarrollar su vida cristiana, ejerciendo o tomando responsabilidades que requieren de un hermano que ha pasado ya por la experiencia de la vida cristiana, tiene una madurez y va a enfrentar las situaciones dentro de una iglesia con esa madurez. Y nosotros muchas veces nos equivocamos y lo hacemos porque vemos capacidades en algunas personas que han conocido al Señor y los colocamos dentro de responsabilidades donde se requiere madurez en la vida cristiana. Entonces, hay muchos de ellos que, empujados a esto, se enfrentan a una iglesia que quizás idealizaron en algún momento, pero se dan cuenta que la iglesia es de gente humana, gente carente de virtudes, carentes también de la veracidad, digamos, del Evangelio en sus vidas, inmaduros también, gente carnal también dentro de las iglesias, y esto lleva a estos nuevos creyentes a decepcionarse primero de la iglesia, de las personas, y posteriormente del Evangelio. Muchos terminan peor que cuando se iniciaron. Por lo tanto, creo que no es bueno, ¿no es cierto?, que hagamos esto, porque debemos vivir los procesos dentro de lo que es la vida cristiana. Y debemos vivirla en base a lo que el Señor quiere de nosotros, ir formando a Cristo en nosotros, ir formando su carácter dentro de nosotros. En términos generales, podríamos decir que el carácter que Cristo reflejó en su estancia y andar aquí en la tierra debe ser el mismo que cada cristiano debe reflejar en su vida diaria. O sea, hablamos de esto en base a que Cristo debe formarse en nosotros, debemos ser moldeados en base a Cristo y grabada la imagen de Cristo en nosotros, en nuestras vidas.
Por lo tanto, eso sí debe mostrarse como una evidencia. Debemos comenzar a evidenciar a Cristo en la medida que vamos creciendo en el Evangelio. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿Cuánto de Cristo se va formando dentro de nosotros? Si esto no es así, y escuche bien, si esto no es así, entonces significa que debemos replantear nuestra vida delante de Dios. Porque si hay algo que debe producirse de manera natural es que Cristo debe ir y desde el principio formando su carácter en nosotros, porque eso es propio de quien ha nacido de nuevo, quien ha nacido de Dios. Para hablar de carácter hay que definir, no todos saben exactamente qué se define por carácter, pero yo le comparto esto. La palabra carácter o este concepto del carácter, ¿verdad? Que estoy hablando dentro de nosotros, viene del vocablo griego carácter, lo estoy deletreando más que nada. En el griego, sin duda, usa otra letra. Otra forma de decirlo, pero para nuestro español dice carácter o charaza, que significa grabador. Y literalmente significa que es una marca grabada de una cosa que la distingue de las demás. Carácter significa señal o marca que se imprime, pinta o esculpe. En el sentido, y escuche bien, en el sentido de cualidad moral se refiere al modo de ser de cada persona. Cada uno es un mundo aparte, cada uno es un conjunto de rasgos y costumbres adquiridos, ya sea por herencia, genéticamente o porque de una u otra manera fueron formados en base a el ambiente, en base a la educación, en base al contexto, digamos, donde se fue formando, y las influencias externas son importantes también en la formación de nuestro carácter. Por eso es importante, y escuche bien, algunos creen que no es tan importante reunirse en medio de la congregación, pero todo esto nos dice que sí es fundamental. Porque la influencia externa sobre el carácter que va formándose dentro de nosotros es fundamental. Es fundamental. Y yo podría dar muchos ejemplos. Hay ejemplos buenos y hay ejemplos que son grotescos. Y podemos definirlos claramente en este sentido. Entonces, sí es fundamental el ambiente, sí es fundamental irnos formando dentro del Evangelio, dentro de un ambiente sano dentro del Evangelio, porque eso también va a ayudar a que nuestro carácter sea en base a lo que Cristo está formando en nosotros. Y bueno, por ahí algunos no tienen muy buen carácter, quizás porque han heredado el mal carácter de su familia, de su padre, de su madre, y muchos de nosotros somos el reflejo de ellos. Por eso es importante que en la vida cristiana tengamos un buen ambiente, un ambiente cristiano de alguien que me pueda edificar, alguien que pueda construir cosas buenas dentro de mí y no cosas negativas que no ayudan mucho a ver la vida de Cristo en nosotros. Y si hablamos de cristiano, cristiano es simplemente perteneciente a la vida de Cristo. O sea, resumiendo las dos palabras, carácter cristiano es grabar o esculpir la vida de Cristo en el creyente a fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida. Gloria a Dios. La Biblia nos da pautas a seguir. Y sin duda nosotros somos discipulados en base a la vida cristiana y en base a la palabra de Dios como fundamento. Por lo tanto, la Biblia sí nos da pautas a seguir acerca de la formación del carácter de Cristo en nosotros los creyentes. Y hay términos que nos ayudan a entender mejor lo que es el carácter cristiano. Por ejemplo, dentro de las cosas que leíamos, una de las palabras que define el carácter cristiano,
y lo dice la Escritura donde leíamos este pasaje al inicio, es crezcáis, crecer, crezcáis. Para que haya crecimiento, algo muy básico, tiene que haber un nacimiento. Para que haya crecimiento, tiene que haber un nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Para que ella crezcáis para salvación. Crezcáis viene de la raíz griega auxano, que significa crecer, aumentar, multiplicar. Es un término que se usa para toda cosa viva. Por ejemplo, en una planta, esta debe crecer hasta el momento de llegar a dar el fruto esperado. En un ser vivo, el crecimiento es hasta llegar al punto de reproducirse, que habla también de la madurez. La vida cristiana normal debe ser una vida de crecimiento. Y escuche bien, Dios no ha formado hijos deformes ni estériles. Todos nosotros hemos sido formados por el Señor de manera que podamos crecer sanamente y podamos reproducirnos también de manera fértil. No hay esterilidad, no hay sequía, no somos hijos deformes de Dios. Dios no ha creado hijos deformes, no ha creado hijos estériles. Por esa razón, hermanos, igual es bueno autoexaminarse y saber que si realmente estamos dando fruto o a la altura de lo que ya llevamos en la vida cristiana, si hemos generado frutos, si hemos llevado una vida saludable dentro del Evangelio. Y eso va a definir también nuestro nuevo nacimiento, porque si no hemos nacido de nuevo, es muy difícil dar frutos, es muy difícil parecernos a Cristo. Pero todo aquel que ha experimentado a través de Jesucristo el nuevo nacimiento, sin duda va a ser fértil, sin duda va a crecer en base a la imagen de Jesucristo. Y el carácter de Cristo en nosotros se hace fundamental para llevar la vida cristiana. El plan de Dios es que el creyente avance en fe. Efesios 1:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra fe en este versículo está dado para entender que está hablando del conjunto de doctrinas bíblicas, de profecías y acontecimientos que son palabra de Dios para mi crecimiento espiritual. La palabra de Dios, hermanos, está dada para mi crecimiento espiritual, las cuales yo debo desear como niño recién nacido. Quizás al principio no logremos entender todo, porque yo creo que aún en los años y en las decenas de años que se van multiplicando o sumando en nosotros dentro del Evangelio, nunca podemos o vamos a llegar a decir que lo sabemos todo. Todos de una u otra manera estamos aprendiendo, estamos conociendo cosas nuevas de la palabra de Dios, cosas nuevas que van contribuyendo a nuestro crecimiento y el parecernos a Cristo, ¿no es cierto? Y ir en esta búsqueda de parecernos a Cristo dentro de lo que podemos alcanzar cercanamente a la plenitud de Cristo. Un niño recién nacido no razona lo que está tomando, pero sabe que lo que está tomando es bueno. Escuche solamente llorar a un niño recién nacido y llévelo a amamantar a su madre, o que su madre le dé a amamantar en ese momento de llanto, de clamor, de petición, que uno sabe que un niño que está llorando a esa edad o es por algo que le duele, algo que le incomoda, pero mayormente es porque tiene hambre. Y cuando la mamá toma a su niño y lo lleva a amamantarse, ese niño guarda un silencio absoluto, ¿verdad? Y come
muchas veces de manera ansiosa porque tiene hambre y pasa todo el llanto y viene la bonanza ahí en la quietud en ese pequeño, y él sabe que lo que está tomando es bueno para él. De la misma manera, la palabra de Dios para nosotros debe proyectar exactamente el mismo sentir, la misma satisfacción, el mismo placer para nuestro crecimiento espiritual. Jeremías 15:16 dice, y lo dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. Mire qué hermosa palabra del profeta Jeremías. Lo que Jeremías está diciendo es que del cielo le fueron reveladas palabra de Dios, y él las devoró como hombre hambriento. Y le fueron por alimento, y le fueron por placer. O sea, él degustaba la palabra del Señor. Y si nosotros lo aplicamos esto a nuestra vida, hermanos amados, nosotros debemos desear, así como Jeremías o así como ese niño recién nacido, esta leche espiritual o este alimento sólido también que viene a graficar la Escritura en parte de nuestra vida, en el crecimiento de nuestra vida, como un alimento de Dios que nos hará crecer y fortalecer para enfrentar las vivencias que pueden debilitar nuestra fe. Por eso es importante, muy importante, desear la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Hoy día yo creo que son muy pocos los hogares donde no está la palabra del Señor. Todos tienen ya sea una Biblia como esta o un Nuevo Testamento o lo que sea. Pero hay palabra de Dios. Hoy día creo que abunda la palabra de Dios de todas las formas, de las maneras más simples y sencillas para lograr entender qué dice la Escritura. Pero ¿cuál es la virtud de esto? La virtud, sin duda, está en la palabra del Señor. La palabra de Dios en sí es virtuosa. Pero ¿dónde se complementa esa virtud? Se complementa cuando yo hago vida esta palabra en mí, en mi interior. Yo soy el que le debe dar la importancia a la Escritura. Yo soy el que debe gozarse y sentir el placer de poder conocer a Dios a través de la palabra, de su palabra. Seguramente si no la tuviéramos, la desearíamos. Pero hoy día hay tanta palabra de Dios, hay tanta abundancia de la palabra de Dios que está diseminada por nuestro planeta, y donde no hay, se está de una u otra manera, se está introduciendo la Escritura, a veces con muchas dificultades, y esa gente que ha estado exenta de la palabra, que ha estado coartada o allí aislada porque son países de regímenes que no aceptan la Escritura, no creen en Dios y coartan a su nación y lo subyugan en base a sus creencias ateas o agnósticas o lo que sea. Y cuando viene palabra de Dios para aquellos que la están deseando, es como un placer, un gozo. Es como una de las cosas más importantes de su vida. Por eso, hermanos, nosotros debemos darle la calidad y la importancia, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Escrita para nosotros, para que nosotros podamos formarnos, para que nosotros podamos conocer a Dios y podamos también tener ese crecimiento en base a Jesucristo. Alguien dijo: muéstrame un cristiano debilucho y yo te demuestro que ese cristiano no come la palabra ni dobla sus rodillas. Si esto no está siendo así en tu vida, entonces es imposible crecer en la condición de cristianos. Por eso hay muchos cristianos inmaduros. Hay otros que son carnales, que solamente piensan en las obras de la carne y que ven la vida cristiana en base a la carne, no lo ven en base al Espíritu. No están preguntándole a Dios.
si no están resolviendo los temas en base a su propia mentalidad, a su propia capacidad humana de entender las cosas. Creen que la iglesia es un negocio secular, creen que es una empresa secular, creen que los pastores estamos prestando un servicio secular, y no es así. Esto es la iglesia de Cristo. La iglesia que el Señor ha formado, la iglesia que el Señor ha levantado, donde hay un pastor y hay una iglesia también que son las ovejas de este redil y que Dios nos ha puesto en este lugar para llevar a esta iglesia a los mejores pastos, a conocer al Señor, la palabra de Dios en profundidad. Esa es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad. La suya, sin duda, también usted la tiene y Dios se le ha demostrado, Dios también le ha revelado la palabra a usted como oveja, como parte de la iglesia de Jesucristo. Uno de los segundos términos que se usa para hablar del carácter de Cristo en nosotros es transformar o formar. Gálatas 4:19 dice: hijitos, quiero que Cristo sea formado en vosotros. En este término está implícito un cambio de carácter a la semejanza de Cristo. Nosotros concebimos la vida cristiana como una vida transformada, con vivencias externas. Generalmente lo definimos así y no estamos equivocados, está bien. Porque lo vemos a través de la demostración de poder, donde Dios fluye a través de nosotros, su Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Donde hay testimonio, donde hay adoración, donde hay servicio y otras manifestaciones que se revelan en nosotros. Y creemos que eso es todo. Creemos que eso es todo. Y la verdad es que eso no es todo. La obra de Cristo, sin duda, tiene que ver con cosas externas que se están evidenciando en nosotros, pero es algo que nace internamente. En el versículo 19 utilizan un término griego que es morfé, y está hablando de una formación interior que parte del carácter, o sea, de lo que somos, más de lo que hacemos. No se olvide que para Dios vale más lo que somos que lo que hacemos. Porque lo que hacemos puede revelar algo de lo que no somos. Pero el que va a examinar nuestros corazones, el que va a revelar nuestras acciones del corazón, del interior, el que conoce nuestros pensamientos, el que conoce nuestras intenciones y sabe la forma como nosotros estamos hablando, cómo nosotros estamos proyectándonos dentro del Evangelio, es el que va a examinar nuestras vidas y el que va a revelar nuestras obras y el que va a definir lo que realmente nosotros somos por dentro, lo que hay dentro de nuestro interior y las formas también como hicimos las cosas delante de Dios. Hay un texto en Mateo 7:23 donde dice que muchos mostrarán sus obras como grandes pruebas de fidelidad y comunión con Dios. Pero Dios les dirá en ese momento: nunca os conocí. Es como decir, ustedes jamás fueron míos, ni tuvieron evidencias de ser míos. La vida que Cristo ha generado en nosotros es una vida intercambiada. ¿Por qué digo esto? Lo digo en el sentido que ya no es nuestra, sino que la vida que está en nosotros es la vida que Cristo está reproduciendo en nuestro interior, que está formando en nuestro interior. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Si Cristo está en mí, es porque Él está formando su carácter en mí. Todas las características y sus obras, las que Cristo sin duda demostró estando en esta tierra, se están formando en mí. Aún agrega la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Por eso, hermanos, y escuche bien esto, es difícil concebir los actos que demuestran lo contrario cuando estamos diciendo que somos de Dios. Es muy difícil ver una vida contraproducente. Por eso nos choca, nos produce rechazo cuando vemos gente que está diciendo algo que no se está demostrando a través de sus obras. Produce eso rechazo. Sin nosotros ser omniscientes, sin nosotros conocer la mente de la otra persona, pero nuestras evidencias externas también reflejan lo que nosotros somos internamente. Usted oiga a algún predicador de la prosperidad y nunca le va a hablar del infierno, nunca le va a hablar de una vida nueva, nunca le va a hablar acerca de un encuentro con Cristo. No está su énfasis en eso, sino está el énfasis en las riquezas, en la prosperidad, en tener mejores o tener bienes raíces, no sé, lo mejor de esta vida, pero no le va a hablar acerca de la vida eterna. Esto está muy lejos en su mente de poder insertarlo en el corazón de la gente, porque hay mucha gente que le cuesta entender el evangelio sin renunciar a su vida terrenal. Y la verdad es que nosotros, cuando conocemos la palabra y entendemos la vida en el nuevo nacimiento, la entendemos que sí hay que renunciar para poder que Cristo obre su carácter en nosotros y podamos impregnarnos de Jesucristo de tal manera que evidenciemos más que nuestra vida, la vida de Cristo en nosotros, en nuestras propias vidas, el carácter de Jesús en mí. Termino con esto, hermanos. En tercer lugar es vestirse o revestirse. Colosenses capítulo 3, versículos 10 al 15, dice lo siguiente, y escuche bien esto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es esto que hay que hacer morir en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas de las cuales viene la ira de Dios sobre estos hijos de desobediencia, dice aquí, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, está hablando del viejo hombre, está hablando de la vieja naturaleza, está hablando de un hombre irredento, sin Cristo, sin salvación. Por lo tanto, está hablando y identificando ese tipo de personas. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos, dice acá, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera algo contra la otra persona, así como Dios también perdonó nuestras vidas, dice aquí la palabra del Señor. Amados hermanos, el concepto que presenta Pablo es este término de despojarse de la ropa vieja, antigua, del antiguo hombre. Son las cosas, hermanos, que deben ir trabajándose en nosotros a través de nuestra experiencia, de nuestra vida con Cristo. Ir formando el carácter de Cristo en nosotros es ir despojándose de estas cosas que no tienen ningún propósito, ningún fin, ninguna bendición en medio de los creyentes. Por eso hay que despojarse de estas cosas para reflejar a Cristo dentro de nosotros en amor, en perdón, en humildad, en mansedumbre, en sometimiento y en todas las cosas que pueden contribuir a la unidad de la iglesia de Jesucristo, especialmente en el día de hoy, en este tiempo. La iglesia debe estar más que nunca unida para cumplir los propósitos de Dios y hacerse una iglesia poderosa para la gloria del Señor. Aleluya. Amén.
Por lo tanto, hermanos, con esto voy terminando. Estos tres términos, crecer, formar y vestirse, son las bases principales para enseñar que la vida cristiana implica una semejanza con Cristo o manifestar en nuestra vida el carácter de Cristo. Concluyo con esto. El carácter cristiano es grabar o formar a Cristo o la vida de Cristo en nosotros como nacidos de nuevos. Es reflejar a Cristo en nuestro andar diario, en las cosas cotidianas, aún en las cosas más domésticas. Cristo tiene que reflejarse en nosotros, cumpliendo así el propósito que Dios ha trazado y marcado en nosotros. Por carácter cristiano se debe entender la semejanza nuestra con Jesucristo, lo que implica el reto más importante de la vida cristiana. Hermanos, día a día Dios reta nuestras vidas a ser como Él, ser como Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, oramos en esta hora, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Elevamos nuestra voz delante de ti para gloria de tu nombre y que Cristo sea reflejado en plenitud, en gloria, en majestad, en nosotros, al mundo de afuera, el mundo que necesita a este Jesucristo, si quiere experimentar un cambio de vida, un cambio y una llenura en sus vidas, especialmente la llenura que nosotros tenemos, que es la del Espíritu Santo en nosotros, el poder de Dios en nosotros. Gloria al Señor. Qué privilegio más grande de tener a Cristo en nosotros y de que Cristo se vaya formando día a día en nuestras vidas, Señor. Y por eso, Padre, podemos decir que nuestros hogares son hogares de bendición, nuestras vidas, lo que hacemos, nuestros trabajos son lugares de bendición. Señor, donde vamos, donde caminamos, donde nos sentamos, donde comemos, es un lugar de bendición, un lugar de gozo, Señor, porque tú estás allí en medio nuestro. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, el Señor bendiga a los niños también más tarde y esta semana que Dios sea nuestro guía, nuestro compañero y podamos reflejar el carácter de Jesucristo. Amén.